Señor, antes que nada quiero agradecerte por este nuevo día, por permitirme estar aquí reunida con toda mi familia, con amigos, con gente que queremos, que quiero. Te pido la capacidad de entender todo lo que aquí estudiamos, que nos brindes la capacidad de aplicar, de abrir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Te pido, por favor, que bendiga a todas las personas que están aquí, a todos los niños huérfanos, a los enfermos que están en hospitales, a la gente que anda delinquiendo. Pues Señor, oriéntalos para que haya paz y amor en sus corazones y se pare esta vorágine de cosas feas en el mundo. Señor, por favor, que nos guíes para que apliquemos tu palabra al pie de la letra, para que nos ayudes a tomar las mejores decisiones en nuestras vidas. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra, nuestro actuar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Vamos a compartir el texto. You cannot minimize. Ok. No entiendo. Disculpa, tengo un pequeño. Ok. A ver, no. ¿Listo, Karen? Pensamiento y obsesión. Pregunta 559. ¿Los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? Respuesta. En ese aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes nos dirigen. 460. Además de nuestros propios pensamientos, ¿tenemos otros que nos son sugeridos? Respuesta. Vuestra alma es un espíritu que piensa. No ignoráis que muchos pensamientos se os ocurren a la vez sobre un mismo asunto, y que a menudo son muy contradictorios. Pues bien, los hay siempre vuestros y nuestros. Eso os genera incertidumbre, porque tenéis en vosotros dos ideas que se combaten mutuamente. Allan Kardec, El libro de los espíritus, libro segundo, capítulo 9. Obsesión. Si se considera a la mediumidad como sintonía, la obsesión es el equilibrio de fuerzas inferiores que se retratan entre sí. Este fenómeno de reflexión pura y simple no ocurre tan solo a partir de los llamados muertos, en dirección a los llamados vivos, ya que, en esencia, muchas veces aparece entre los propios espíritus encarnados, que se subyugan recíprocamente por medio de los hilos invisibles de la sugestión. Una mente que se dirige a otra mente crea imágenes para hacerse notar y ser comprendida. Prescinde de la palabra y de la acción para insinuarse, pues cuando ha generado ambiente propicio para la repetición, alcanza el objetivo que busca. La repetición alcanza el objetivo que busca. Y se proyecta entonces sobre aquella mente a la cual trata de influir. Y si la mente observada sintonizara con la onda creadora lanzada sobre ella, se inicia un circuito activo de energía, en el cual la palabra y la acción son las encargadas de consolidar la correspondencia. Proceden entonces a cerrar el círculo del encantamiento, y dentro de él, el obsesor y el obseso viven mientras actúan y reaccionan el uno sobre el otro. No existe la obsesión unilateral.
los acontecimientos de esta especie se nutren a base de un intercambio más o menos completo. Cuando mayor sustento tengan las imágenes inferiores dirigidas desde un espíritu hacia el otro, dentro de un régimen de permuta constante, tanto más profundo será el poder de la obsesión, pues de tal modo se apartan de la realidad objetiva en dirección al circuito sombrío donde se entregan a la mutua fascinación. Algo similar se verifica con la piedra cuando es sometida al proceso de grabado. Cuanto más se repite el paso del buril, más profundo es el surco destinado a perpetuar los detalles de la imagen. También recordemos el disco común, en cuyas concavidades sutiles quedan fijados los sonidos para repetirlos según nuestra voluntad. La mente que padece un proceso de obsesión es comparable a la chapa de ebonita, porque archiva órdenes y avisos del obsesor, especialmente durante el sueño habitual, cuando liberamos a nuestros reflejos el control del umbral de la conciencia. Órdenes y avisos a los que las personas asediadas responden en forma casi automática, igual que el sujeto pasivo de la experiencia magnética en el cumplimiento de gestiones post-hipnóticas. Cuanto más nos rendimos a una determinada idea, en lo íntimo de nuestro ser, con mayor fuerza nos convertimos a ella y expresamos sus designios. Es así que se producen extraños desequilibrios que en muchas circunstancias se concretan en malestares y desaliento, aflicción o incluso locura, cuando no plasma la crueldad y la muerte. La obsesión comienza con un esbozo vago del pensamiento ajeno que nos visita subrepticiamente. Hoy es un punto de sombra que mañana se ha convertido en una línea definida, para después transformarse en una escena vigorosa de la cual asimilamos sugestiones improcedentes que nos aprisionan en remolinos de tinieblas. Urge que aprendamos a huir con valentía de los engaños de la inactividad, porque el espejo ocioso de nuestra vida librada a las sombras puede ser arrastrado al vicio durante un largo tiempo y retenido ahí por las fuerzas del mal que, a la manera de parásitos infiltrados en nuestra mente, propagan en dirección a los otros las tramas infernales de la miseria y el crimen. Dar nuevo alimento a la muerte a través de un estudio, dar nuevo alimento a la mente a través de un estudio que eleve, tanto como consagrarse en paz al servicio incesante, constituye la fórmula ideal para liberarse de toda clase de ataduras. Pues si conquistamos bendiciones para el espíritu, prestamos auxilio espontáneo a la vida que nos rodea, reflejamos siempre a la esfera superior y despojados por fin de la ceguera mental, avanzaremos en dirección a la divina luz de la divina visión. Emanuel Francisco Javier, libro Pensamiento y Vida. Gracias, Karen. Gracias, Yamari. Gracias a todos. Voy a quitar el texto aquí. Yo quería comenzar directamente en los comentarios de hoy, comentando esta primera pregunta, ¿no? Porque esa me parece como la pauta para nuestro estudio de hoy. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? En ese aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Esta respuesta dada por la espiritualidad mayor nos demuestra que en la mayoría de las ocasiones todos nosotros encarnados podemos estar actuando bajo esta influencia de estas entidades espirituales que por afinidad se acercan a nosotros, de acuerdo con nuestro modo de pensar y nuestro modo de ser. Y de ahí es nuestra insistencia sobre la importancia de los pensamientos y la reforma íntima. No tiene mucho que hablamos, pienso que hace 2 estudios que hablamos de la caridad del pensamiento. Entonces nuestros pensamientos y nuestros sentimientos emiten una vibración.
podríamos decir que las entidades espirituales, que los espíritus obsesores que les llamamos, se acercan a nosotros por afinidad vibracional, por sintonía vibracional. Y es importante para todos nosotros entender que una simple vibración o un pensamiento emitido por nosotros, por más secreto que se produzca, produce una vibración, tiene una vibración. La franja vibratoria en la que nos encontramos es puesta en evidencia por nuestros pensamientos. Y la cual esta va a tener una repercusión en aquellos que se encuentran en la misma frecuencia, un poco como las ondas de radio. Entonces, de esta manera nosotros atraemos a aquellos que comulgan con nosotros y que se identifican con la calidad de nuestra emisión mental. Nuestros hermanos desencarnados captan nuestras intenciones, sintiendo las emociones que exteriorizamos y leyendo, vamos a decirlo entre comillas, leyendo nuestros pensamientos. Y eso es la causa por la cual los espíritus se aproximan a nosotros. Y cuando se establece esa afinidad, queriendo, pensando como nosotros y nosotros como ellos, fácilmente se produce una identificación. Y ahí pasamos a actuar en común acuerdo con ellos. No es raro que ellos pasen a dirigir nuestras acciones, a comandar nuestros pensamientos, y eso se da de una manera muy sutil, imperceptible. Yo cuando leí esta respuesta, cuando empezamos a estudiar en el espiritismo, a mí me causó mucha sorpresa. Pero si nosotros analizamos desde el punto de vista puramente material, podemos llegar a la conclusión que nosotros vivimos en permanente sintonía con las personas que nos rodean, ya sean familiares o no, con los cuales recibimos una influencia, sea por sus ideas, por los ejemplos que nos da y los cuales nosotros también influenciamos con nuestra personalidad, con nuestros puntos de vista. Ahora, cuando nosotros no conseguimos influenciar a los demás como nos gustaría, ¿qué hacemos? Buscamos por todos los medios de convencerlos con argumentos de todos tipos y muchas veces con una cierta insistencia con el fin de nosotros alcanzar nuestros propósitos. Entonces, lo mismo, exactamente igual ocurre con nuestros hermanos desencarnados. Y esta influencia espiritual puede ir desde la actuación benéfica de nuestros benefactores, de amigos espirituales que buscan encaminarnos hacia el bien. Puede también haber la influencia de nuestros familiares que desencarnaron y que se quedaron en nuestras casas y que muchas veces desean continuar esa influencia con los miembros de la familia, sea con buenas o malas intenciones. Y finalmente, esta influencia espiritual también nos viene de nuestros hermanos a quienes perjudicamos en esta o en encarnaciones anteriores que nos buscan, ¿no? Cobrando la deuda adquirida. Y al mismo tiempo, como así nuestros hermanos desencarnados nos tienen una influencia sobre nosotros, también nosotros podemos influenciar sobre ellos. Entonces, nuestro estudio es comprender, ¿no? este proceso obsesivo, cómo se da a partir de nuestros pensamientos, de nuestra forma de ser, y entender que nos corresponde a cada uno de nosotros optar por esa onda mental con la que nos queremos sintonizar. Sebastián va a hablar un poco más sobre los obsesiones, sí, y como Yuria dice, son temas básicos, el pensamiento, hemos estado hablando bastante del pensamiento y vamos a seguir. La obsesión no es la primera vez que hablamos de la obsesión y también vamos a seguir hablando porque es muy importante. Y quería decir que la obsesión siempre ocurre de espíritu a espíritu, ¿no? Sabemos que somos seres espirituales, que nuestra esencia es espiritual, que estamos temporariamente habitando un cuerpo. Entonces la obsesión siempre es de espíritu a espíritu. Y hoy nos enfocamos en la obsesión de un espíritu desencarnado que no tiene cuerpo hacia un espíritu más que nada encarnado, que tiene cuerpo físico. Entonces, si tomamos la definición de la obsesión, viene del latín obsesione, dice que es impertinencia, persecución. Esta palabra me llamó mucho la atención, persecución, opresión, preocupación con determinada idea que domina de manera enfermiza al espíritu.
resultante o no de sentimientos refrenados, ideas fijas, manía. Ahora, la obsesión, según la doctrina espírita, es la influencia negativa que un espíritu ejerce persistentemente. Eso es importante, persistente, sobre otro espíritu. Entonces, esto puede ir desde una simple distorsión de la moral del espíritu que es obsediado hasta la completa perturbación de las facultades mentales y el control sobre su cuerpo. Los efectos pueden alcanzar una infinidad de grados de malestar hasta enfermedades físicas también. No sé si se acuerdan que hablábamos de la relación del pensamiento con las enfermedades físicas. Entonces imaginemos un espíritu que está ahí constantemente perturbándonos, nos puede llevar a enfermedades físicas, sobre todo enfermedades crónicas. La doctrina clasifica la obsesión en 3 tipos. Tenemos la obsesión simple, que es de la cual hablamos hoy más que nada. Esa es la más común y hay espíritus que dicen que es la más peligrosa porque esa pasa debajo del radar. O sea que normalmente no nos damos cuenta, es sutil. Pensamos que los pensamientos son nuestros, que son cosas banales y está la obsesión ahí. Está también la fascinación y la subyugación, que la subyugación es una de las más fuertes, que es, por ejemplo, las que se ve en las películas de posesión. Cuando el control toma temporariamente, completamente el control del cuerpo de la persona. Cuando el espíritu toma. El espíritu, perdón, o sea, y la persona parece no estar más ahí. Entonces, el espíritu obsesor es un espíritu de naturaleza inferior, muy imperfecto, y estos espíritus son movidos por varios intereses. Por ejemplo, sentimientos de envidia. Un espíritu puede simplemente estar envidioso de nuestra vida, de nuestra felicidad, de nuestra familia. Sentimientos de venganza, eso es muy común. Espíritus que en una vida hemos dañado, hemos lastimado y que nos persiguen para vengarse. Sentimientos el simple deseo de hacer el mal puede ser también. Ahora también pueden estos espíritus querer disfrutar de los placeres materiales, los placeres del cuerpo, por ejemplo, de fumar, de beber, de drogas, de sexo. A eso también le llamamos vampirismo. Todos estos espíritus quisieran pegarse a nosotros para aprovechar esos placeres. Ahora, aquel que es obsediado también demuestra inferioridad moral porque es susceptible también a la obsesión. Obsedado. O sea, sería mucho más difícil que un santo que es muy elevado moralmente caiga en obsesión. Sería mucho más difícil. Entonces, también la predisposición de esa persona que tiene a ser arrastrado por esos placeres inferiores también, ¿no? Entonces eso a la base está en nosotros. Entonces si alguien viene y nos quiere influenciar, vamos a ceder fácilmente porque a la base está en nosotros. Entonces, bueno, paro por acá, pero abrimos la palabra para más comentarios. El texto es muy rico, mucha información y, bueno, comentarios, preguntas. Yo puedo preguntar, ¿pueden ser varios? Sí, No nada más uno los que influencian a una persona. Sí, pueden ser varios. Y Generalmente con son diferentes. varios, sí. Generalmente son varios y con diferentes intereses. Diferentes agendas, sí. Hay que pueden estar por venganza, hay que pueden estar por, bueno, son muchas las causas, pero sí pueden ser varios. Normalmente la doctrina nos dice que normalmente existen 4 desencarnados por cada encarnado. Entonces, cuando uno piensa en ese ración, no sé si se dice ración en español, es igual una cantidad bastante grande. Entonces, sí, una proporción, perdón, gracias. Entonces, sí es una proporción bastante grande por cada uno de nosotros. Imagínense, hay 4. Entonces, y están en todos lados y siempre está lleno. Las personas que tenemos sensibilidad
nos damos cuenta que yo a veces en nuestra casa siento hasta 15. Entonces, son muchos nuestros hermanos. Sobre todo la gente que tiene sensibilidad. Eh, antes de estudiar, personalmente antes de estudiar, pensé que los fantasmas, como le decía, existían por ahí en alguna casa embrujada, ¿no? Pero la realidad es que el planeta Tierra es el hogar de más o menos, como dijo Yuri, más o menos 30 billones de espíritus. Y de entre esos solo 8 estamos encarnados. Entonces aquí viven muchos espíritus. Y esos espíritus cuando se dan cuenta que alguien los puede escuchar o los pueden sentir, seguido van a ir hacia esas personas. Hay muchos espíritus aquí que no, que sienten desesperación, que no saben lo que pasa, que están confundidos. Entonces, sí, ciertas personas se pueden encontrar así como media cargadas así de esos espíritus que en realidad algunos buscan simplemente ayuda, otros quieren hacer mal, quieren Esa dañar. venganza, ¿no? Buscan esa venganza. Yo, sí, Karen. No, dale, dale, dale. Sí, bueno, el tema creo que es muy, muy rico, da mucho para estudiar, mucho para hablar, porque realmente, como dice Sebas, estamos acostumbrados a pensar eh, en cosas paranormales, ¿no? O películas y eso, y es como, lo vemos como, ay, no, muy lejano, algo sobrenatural, pero no nos damos cuenta que de verdad es lo más cotidiano del mundo, ¿no? Eh, yo pues desde que empecé a tener este tipo de sensibilidad, como dicen ustedes, me empecé a sentir como una onda de radio, de verdad, porque incluso a lugares a donde iba o iba con amigas o algo, el simple hecho de empezar a hablar de cosas espirituales, yo sentí en ese momento como, o sea, siento como una energía como es, no sé, estática, no sé, como por ejemplo cuando le hacen al globo así y empiezan a sentir como esa energía, eso es lo que yo siento. Entonces de repente, o mucho calor o así, de repente llego a la casa y, y, y me tengo que limpiar porque siento como la energía pues viene, ¿no? Y justo como ustedes decían, son hermanos que por el simple hecho de escuchar, sintonizan y quieren pues o recibir ayuda o aprender más o a lo mejor solamente pues causar algún disturbio, ¿no? Entonces, quería resaltar la parte del texto donde hablaba del estudio, de cómo el estudio nos lleva pues realmente a llevar una vida mucho más tranquila, porque en lo personal, pues creo que he vivido toda esa etapa de negarme por completo al estudio y querer llevar mi vida normal para mí, totalmente en la materia, en lo que estaba acostumbrada y me di cuenta la diferencia de espíritus que atraía, ¿no? Entonces, con quienes sintonizaba. Y en el momento de ponerme a estudiar, a de verdad querer hacer las cosas bien, puedo sentir la diferencia de cómo sí todavía, pues claro que atraigo a algunos hermanos de vibración muy baja, pero también siento esa protección de los espíritus superiores que están ahí para guiarnos y para apoyarnos. Entonces, quería compartir algo rapidísimo, una experiencia que tuve hace unos meses. Eh, Creo que ya he hablado mucho de esto, que yo sufría de migraña. Ya lo he comentado en otros estudios, yo sufría de migraña y en ocasiones yo no entendía qué me pasaba. Mi mamá me llevó a hacer resonancia magnética, estudios de todo y pues terminé en el hospital varias veces. Me duraban semanas y pues después con el tiempo entendí que eran procesos de obsesión y hace unos meses que tuve como pues sí, no sé cómo llamarlo en realidad, si fue un ataque o algo de un hermano que estaba ahí conmigo, que de verdad yo no me podía mover. O sea, Caro, mi prima, tuvo que ayudarme incluso a tomar agua, o sea, poderme levantar porque me quedé, pero, o sea, tumbada en cama, ¿no? Era un dolor tan fuerte, un malestar horrible, yo me sentía intoxicada, enferma en todos los aspectos y no entendía pues qué había hecho, ¿no? Y simplemente la oración y pedir ayuda a los espíritus benefactores
y orar y intentar cambiar los pensamientos, pues me hicieron recuperarme en cuestión de un día, cuando antes duraba semanas, incluso hospitalizada. Entonces, para mí ha sido como un camino increíble, ¿no? Descubrir esto ha sido, yo creo que de los regalos más grandes, porque ahora me doy cuenta, pues, que podemos sanarnos en muchas ocasiones nosotros mismos y creo que es algo que es un verdadero regalo poder tener esta información y este conocimiento, pero sobre todo pues tener la voluntad de querer hacer el cambio, porque de nada nos sirve tener la información y seguir esperando a que alguien más venga a ayudarnos, ¿no? Cuando depende de nosotros. Entonces, pues sí, era eso. Muchas gracias. Gracias, Karen. Sí, eso que decís del conocimiento es muy importante. Jesús nos dijo, conocerán la verdad y ella los hará libre. Y tener el conocimiento y saber lo que me está pasando realmente hace toda la diferencia. Y hay muchos síntomas, así como habló Karen, que podemos detectar, que podemos pensar que son banales o comunes y que en realidad no. Puede ser es una simple dolor de cabeza, puede ser hormigueos en alguna parte del cuerpo, opresión en el pecho, Mareo. mareos, y esto viene de la nada, ¿no? Estábamos de la nada y sin razón aparece eso. A nivel sentimental puede ser sentimiento de tristeza, de melancolía, Los cambios de humor. sí, repentino, así empezar a pensar en una persona que nos hizo tal cosa hace tanto tiempo y de la nada, así, o sea, estamos bien y pum, de la nada. Entonces, todos esos son signos que puede haber obsesión espiritual y hay que estar atentos, siempre hay que estar vigilando. Eh, si no tengo ninguna razón de sentirme así, hay que tener cuidado. Y como Karen dice, recurrir a la oración, o sea, siempre hay algo que hacer, ¿no? Para Antonio. Yo quisiera como compartir mi experiencia personal, eh, como mucho tiempo, como no, obviamente pues es difícil como llevarse, como ser consciente de lo que hacemos en cada momento, ¿no? Generalmente y gran parte de nuestra vida nos llevamos como casi todo el tiempo inconscientes haciendo como actividades y cosas que ya traemos como pregrabadas en nosotros mismos y no nos damos cuenta. Entonces, yo mucho tiempo, pues, obviamente, pues me dejé llevar por muchas situaciones y muchas cosas que, pues, para mí eran como, pues, mi estado normal. Y no fue hasta hace poco, como hace un año, un poco, ajá, como hace un año, que empecé a tomar conciencia de ciertas cosas que antes no me pasaban, o sea, que más bien que no me daba cuenta que me pasaban. Que fue cuando que de hecho fue por donde empecé a estudiar los estudios y empecé a hablar con ustedes, con Yuri, con Sebas, y empecé a notar como cosas que decía, ah, a mí me pasa eso, ay, a mí me pasa eso. Y obviamente pues no, tú piensas que todo el mundo tiene esas mismas sensaciones o esos mismos pensamientos, o esas mismas como cosas. El día que yo dejé de fumar cannabis fue porque la última ocasión, como que siempre yo fumaba y siempre sentía siempre lo sentía ahí, pero yo no sabía que lo sentía. O sea, yo pensé que era la sensación del efecto de estar bajo las influencias del cannabis. Pero la última vez fue que yo sentí un brazo que me tocaba el brazo y me jalaba fuerte. Y dije, órale, esto no es normal. O sea, dije, ¿qué pasó? Y yo fumaba mucho y en pocas ocasiones sentí una conexión como con lo divino, como no con lo divino, sino con seres superiores en unas 2 o 3 máxima en todos los años que fumé. Y el resto de las ocasiones eran situaciones así como de estar en un torbellino de sensaciones que no eran, que yo pensaba que eran agradables, pero en realidad me estaba como metiendo en una situación muy densa.
y no me daba cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor. El último día fue que yo sentí eso, que me agarraron y me tomaron del brazo, y fue cuando después estuve con Sebas y con Yuri allá, que hablando con ellos me empezaba a dar cuenta de muchas cosas que me pasan y que sentía que no eran pues normales al resto de la gente. Las sensaciones de sentir otras presencias, otras personas, pero que tú dices, ay, no, eso no, o sea, como que tú te vendes la idea de que no están ahí, no lo sientes, no. A mí me pasa mucho que siento como cuando alguien viene y cuando si esa persona trae como muchos más espíritus con esa persona, siento un rechazo instantáneo. Yo no puedo soportar estar con mucha gente y no puedo soportar estar con gente que trae como muchos espíritus. Y yo no estoy exento. Yo sé que traigo conmigo muchos también, porque en reuniones mediúmicas han venido y han expresado que no me van a dejar y que les he hecho mucho mal. La mayoría de los que están conmigo han sido por cuestiones de Kármicas. deudas kármicas en el pasado. Y todas son traiciones, todas. O sea, todos los que he hablado con ellos, todos son traiciones de una u otro tipo. Entonces, eh, es complicado porque ya no puedo volver y hacerlo bien. No puedo regresar y hacer como que las cosas funcionen porque ya son deudas que adquirí en el pasado y que ya no puedo como resarcir en esta vida, porque ya no estamos ahí. Y la única forma, yo creo que puedo hacer que ellos entiendan que ya no soy esa persona es realmente cambiar, pero un cambio sincero porque ellos saben quiénes somos en realidad. Ellos nos conocen incluso mejor que nosotros mismos porque nos conocen de mucho tiempo atrás. Y y, y, y es como complicado a veces porque es complicado porque están tan como adheridos a nosotros que no sabes a veces cuándo ese pensamiento es tuyo y cuándo es pensamiento de ellos. Y no sabes cómo y siempre es como intentar cambiar, pero después te llegan con otra cosa y son tan sutiles y te conocen tan bien que ya saben por dónde te vas a enganchar y ya sabes exactamente cómo te van a llevar a ese estado de bajas vibraciones. Entonces es una batalla constante y continua de todo el tiempo. Y es difícil porque y más como para personas como que tenemos muchas deudas con muchos hermanos, es como muy complicado porque pues, son muchos que te están ahí todo el tiempo bombardeando. Y si tienes un poco de sensibilidad, es más complicado porque te están así todo el tiempo y yo que soy tan mental, es como, es un desgaste increíble, es un desgaste fuerte. Me acuerdo la primera vez que Yuri ayudó a uno de los hermanos que estaban conmigo, que él no tenía deudas conmigo, no teníamos deudas mutuas, sino más bien es como que nos habíamos sintonizado por una situación yo lo veo a él que nos sintonizamos por una situación de hacer maldades, porque yo era muy maldoso antes, entonces como que él también era medio maldoso y cuando él decidió ser ayudado y decidió partir, yo me sentí muy triste porque ya no estaba conmigo. Inconscientemente yo lo extrañaba, porque forman parte de ti, se adhieren tanto a tu perispíritu que forman parte de tu esencia ahora. Y cuando se van, los extrañas y sientes como un vacío, como fuerte. Entonces es complicado como el convivir con ellos y estarlos siempre como, pero a la vez hay una esperanza de al instruirnos nosotros, ellos al estar con nosotros, quieran o no, reciben esa instrucción también. Y ya sea que la tomen o no, al menos el estar escuchándola y el estar viendo que hay un camino diferente y que hay una forma en que puedan, pues sí, que podamos todos
como avanzar, quizá ellos también puedan entender y también entender que muchos de ellos quizá no nos dejen en paz en esta encarnación, pero pues hacer todo lo que tengamos en nuestro poder por ayudarnos a nosotros, para ayudarlos a ellos también. Es muy complicado y yo la verdad le he pasado un poco mal a veces, pero dentro de todo, gracias a esto he tenido como las herramientas para poderme dar cuenta al menos un poco más de lo que me pasa. No que antes estaba solamente desquiciado y no sabía qué hacer y quería solamente correr y golpear a todos y como, o sea, en una situación así como de, y tenía un fuerte, como una tendencia muy fuerte al abandono de todo, o sea, ya no quiero esto, ya lo suelto y me voy. Y así, y me he dado cuenta porque cambiaba de ciudades muy seguido, me iba todo, algo no me gustaba ya y ay, me voy a otro lado, a otro sitio y allá va a estar, y un tiempo estaba bien y de repente pasaba lo mismo y eran como ciclos que no podía yo cerrar porque estaba atorado en en dejarme llevar por ese inconsciente que era pues mi modus vivendi, ¿no? Todo lo que yo conocía. Y hasta que estoy en esto y que puedo como comprender un poco más, he podido darme cuenta que me falta mucho todavía, pero que no puedo seguir huyendo a mis responsabilidades, que es primero conmigo mismo, o sea, mi responsabilidad de mi instrucción y de mi mejoramiento personal, eh, y después para con mis semejantes, ¿no? Para todos mis semejantes, para todos y cada uno, siendo encarnados o desencarnados. Entonces, gracias por el tema, es excepcional eh, y gracias por el espacio. Gracias, Antonio. Tocaste muchos Sí, puntos, Antonio, muchísimos puntos muy importantes, muy importantes. todos muy importantes, pero lo que sí quisiera decir es que están esos obsesores del pasado que nos siguen, que nos conocen muy bien y que están por venganza con nosotros. Esos son diferentes de aquellos que vienen para beber o fumar, en tu caso, con nosotros. Son muy diferentes. Para estos espíritus que nos conocen muy bien, la única cura que hay es que cambiemos, es que vean que estamos haciendo esfuerzo para ser una persona diferente, que sí en el pasado dañamos, pero estamos trabajando sobre esa reforma íntima, que nos hemos entregado a Jesús y que realmente estamos demostrando cambios positivos. Ahí sí, quizás van a ver y van a decir, bueno, no es la misma persona que conocí en el pasado, está haciendo esfuerzos y quizás podrán ser esclarecidos también por nuestro propio cambio. Eso es lo lindo de todo eso. Ese tipo de obsesores sí es diferente de aquellos que vienen, que solo vienen porque encuentran sintonía y porque quieren, no sé, solo dañarnos o es muy diferente, o beber con nosotros. Esos puntos eso que dijiste, Antonio, por ejemplo, el cannabis y eso, yo lo llamaría, o nosotros en el espiritismo le llama uno ahí como puntos puertas para la obsesión. Y quería yo comentarlo eso, porque eso es muy importante, porque muchas veces actuamos, hacemos cosas que nos parecen banales, ¿ah? Estás tan acostumbrado que en realidad, bueno, está todo bien, pero hay muchas puertas para la obsesión. Entonces, esa inconsciencia, tú hablabas de la inconsciencia, la invigilancia, eso facilita la aproximación de los espíritus obsesores, porque un espíritu obsesor necesita encontrar, descubrir el momento propicio para establecer esa sintonía que tanto necesita, esa sintonía completa. Entonces, todas las veces que nos dejamos llevar por esos gustitos, por esos pensamientos y estados emocionales negativos, actos negativos, estamos en peligro de obsesión. A mí me gustaría nombrar un poco estas puertas para que nosotros tomemos conciencia, ¿no? La rebeldía es una gran puerta, el odio, las ideas negativas de cualquier especie, de cualquier tipo, la depresión, la tristeza, el desánimo, el pesimismo, el celo, el miedo, la avaricia. Sabemos que el orgullo y el egoísmo, la ociosidad, la irritación, la impaciencia, la maledicencia, la calumnia,
los desvíos sexuales, los vicios, el cigarro, el alcohol, los tóxicos, etcétera. Todas estas son puertas para la obsesión. Ahora, un momento de invigilancia o de ese, la pasamos bien, puede causarnos muchos problemas. Es en ese instante, en ese momento que nos da de rabia en el tráfico, en ese momento puede ser ese exacto momento que el obsesor estaba necesitando para establecer esa sintonía, es como una llave, ¿no? Que se incrusta, que se abra la puerta. Entonces, es muy importante que pongamos atención a esos pensamientos, esos estados de ánimos y esos actos negativos que hacemos día a día. Ahora, un minuto o un instante de miedo, de rebeldía, de impaciencia, no significa necesariamente que las personas se encuentren obsedadas, pero sí son estados de vigilancia que si pasan a ser constantes, si eso nos enojamos constantemente, si nos irritamos constantemente, si tenemos constantemente esos pensamientos negativos, ahí es una señal, ¿no? De que puede ser un proceso, una predisposición para el proceso obsesivo. Entonces es importante que pongamos atención a todos esos momentos o ideas fijas, ¿no? Que nos perturben emocionalmente, siempre señal de alarma. Jesús nos dice, vigilar y orar y vigilar, porque nunca sabemos cuándo será el tiempo. Nosotros creemos, nuestros órganos sensoriales son muy limitados, pero en el mundo espiritual, cuando nosotros estamos pensando en algo, son como imágenes que se hacen alrededor de nuestro espíritu, como una película. Entonces imagínense, no sé, ustedes las mujeres maquillándose delante del espejo y ahí pensando en una cosa, en otra. Es todo como una película que todos los espíritus alrededor tienen acceso y están mirando, están viendo qué está pensando, qué pensamiento cultiva, qué siente con relación a tal persona. Entonces, mismo si no lo verbalizo, no importa porque los espíritus alrededor están captando constantemente la vibración que estamos irradiando constantemente. Y los espíritus entre sí comunican por el pensamiento. Entonces, y todos tenemos la capacidad de ese intercambio con los espíritus. Todos somos mediums a diferente grado. Entonces, y ese cambio no para nunca, constantemente estamos. El intercambio, recibiendo y emitiendo pensamientos constantemente, no para nunca. Entonces, es primordial que analicemos lo que estamos emitiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos cultivando, qué entra y qué sale a nuestra casa mental. Entonces el vigilar que dice Yuri, el vigilar que nos dio Jesús hace 2000 años. Entonces si queremos saber nosotros qué tipo de espíritu va a venir a golpear a nuestra puerta, qué tipo de espíritu vamos a recibir de visita, solo tenemos que ver qué aspecto tiene nuestra casa mental, qué estamos irradiando y qué estamos cultivando dentro de ella. Como decía Yuri, podemos tener un pensamiento, no sé, de odio o por un instante, pero el peligro es si lo cultivamos. O sea, si tengo ese y lo dejo pasar y sigo pensando en otra cosa, no hay problema. Pero si lo empiezo a cultivar, ahí está el problema. Entonces, en nuestro interior, si en nuestro interior vivimos preocupados con cuestiones mundanas, materiales, si todavía nos dirige el orgullo, el egoísmo, la vanidad, ¿qué clase de espíritu va a tocar a nuestra puerta? Espíritus del mismo tipo de vibración. Entonces, por eso es necesario que empecemos a cultivar pensamientos elevados, usar nuestro tiempo para actividades que elevan el pensamiento y en consecuencia nuestra vibración. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, el estudio. Ahora digo, está muy bien estudiar, pero la semana tiene 168 horas. Si solo le dedico 1 hora al estudio, no va a ser suficiente. Entonces, lecturas, un buen libro. Hay muchísimo material sobre el espiritismo, la espiritualidad. Un buen libro. Oración, como dijo Antonio, son todas herramientas a las cuales tenemos que recurrir. A veces
no me acuerdo a quién le decía esta semana, a veces hay días que los pensamientos están tan intensos, negativos, que tengo que estar orando todo el día. No me puedo despegar de la oración porque me despego un segundo y ahí están, constantemente. Nuestra reforma íntima, siguiendo el Evangelio de Jesús. Entonces, así elevando nuestra vibración, atraeremos buenos espíritus, espíritus más elevados, que nos ayudarán aún más a elevarnos. Entonces, todo eso está en nuestras manos. El conocimiento lo tenemos, ahora debemos vigilar, usar todas las herramientas que poseemos para limpiar esa casa mental y mantenerla limpia también. David levantó la mano. David. Sí, muy interesante el tema. Me acordé de la sesión del viernes con César en portugués y no recuerdo quién comentaba y decía que el ser humano somos seres tan valiosos, más valiosos que inclusive un planeta, un sistema solar, una galaxia, ¿no? Y suena un poco fuerte, pero realmente si nos ponemos a pensar que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, o sea, vosotros sois dioses, dice la Biblia, ¿no? Y uno no entiende de que realmente aunque uno se vea pequeño y limitado como dicen por ahí, pecadores y pecadoras, lo cierto es de que somos divinos. O sea, somos hijos de un Dios maravilloso, extraordinario, que ha creado infinitos sistemas, universos, galaxias, pero más importante que lo que ha creado Dios, para Dios somos, por decirlo así, sus hijos amados, ¿no? Y realmente se espera de nosotros mucho porque mucho se nos ha dado. Entonces, este tema de la obsesión y todo ello, obviamente todo esto va a pasar, pero no sin esfuerzo. Hay una frase que me gustó de la lección que dice, somos espíritus que piensan. Y realmente somos espíritus. Al decir espíritus, somos de esencia 100% divina. Es decir, imaginemos que somos hijos de un gran rey que tiene todo, tiene un dominio tremendo, tiene todo el poder en ese reino, y nosotros somos los embajadores, somos los hijos e hijas de ese rey. O sea, somos príncipes y princesas, por decirlo así, de un Dios, de Dios mismo, ¿no? Entonces no es raro que las fuerzas oscuras, aquellos hermanos que todavía están en la oscuridad, que perseveran en eso, pues quieran bloquear nuestro proceso de ascensión, nuestro proceso de avance, de despertar, de tomar conciencia de nuestra naturaleza divina. Y muchos de esos hermanos que le llaman demonios, que no existen como tal, son seres hermanos nuestros que mantienen esos sentimientos de odio, de resentimiento, de envidia, deseos de que nos vaya mal y deseos de que trunquemos nuestro avance, que nos quedemos. Ellos quizás son felices, entre comillas, les da un poco de placer morboso al ver que una persona se droga, se alcoholiza, cae en degeneración, en prostitución, una persona que está atormentada y que ha perdido la paz. Sin embargo, son hermanos nuestros, digámoslo así, que necesitan crecer y necesitan también que nosotros crezcamos para poder aportar un poquito de eso que Dios nos ha dado y un poco de lucidez que Dios nos da para seguir en este camino. Y quería rápidamente comentar, lo cierto es de que el ser humano es tan valioso que cuando estamos pensando, cuando estamos confabulando nuestros pensamientos para crear algo, para obtener algo, para hacerle mal a alguien, para obtener un beneficio del otro, realmente pensamos que estamos, como dicen por ahí, solos con nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos son exclusivos de nosotros. Y no nos damos cuenta que en el aura, que en la vibración que tenemos, los hermanos en el invisible tienen la capacidad de leer nuestros pensamientos y somos un libro abierto. Es decir, para ellos somos más claros que el agua, ¿no? Y nosotros no estamos claros de quién nos está patrocinando, ¿no? Somos, digámoslo así, objetos que no tenemos marca y que cualquier marca nos patrocina, por decirlo de alguna forma. Recordar también muy importante que tenemos el libre albedrío. Somos creadores, somos seres, una turbina energética, eléctrica, con gran potencial, con gran poder de iluminarnos, de autoiluminarnos e iluminar a miles, a cientos o miles de personas con la simple elevación de nuestra conciencia.
Recordar que tenemos obviamente una conciencia adormecida que es apegada al plano, que podríamos decir que es el ego o lo que ustedes quieran, es la parte no acabada, no redimida, la parte que tiende al mal, que tiende a los vicios, a los placeres, al egoísmo, al orgullo y al egoísmo. Y tenemos otra parte, que es la parte de nuestro ángel guardián, nuestro guía espiritual. Hay una diferencia muy grande, ahorita la veo, que los hermanos de la sombra se apoyan con nuestra parte oscura, la parte de la sombra no redimida, y casi nos vamos al 90 o 100, o 90% de las veces, nos vamos como resbaladilla hacia abajo, nos dejamos ir. Pero esos influyen en nosotros malamente, quieren modificarnos, manipularnos, usarnos. Pero tenemos el ángel de la guarda o el ángel guardián que siempre con una voz silente, una voz tranquila, nos aconseja el bien. Y depende de nosotros a quién le damos cabida. Si la balanza la inclinamos a lo que siempre nos hemos inclinado o si la inclinamos gradualmente al bien, a la bondad, a la paciencia, a la generosidad. Entonces creo que es un tema muy bonito y gracias también por permitirme aportar y también gracias a los compañeros por tan excelentes comentarios. Gracias. Gracias, David. Gracias. Sí, y nos podríamos preguntar, o sea, cómo los pensamientos que pienso, cómo sé si son míos o son sugerencias de los otros espíritus, ¿no? Sería una buena pregunta para hacerse. Y los espíritus nos dicen que generalmente el primer pensamiento que tenemos es nuestro y que los demás son sugerencias. Así que si tengo un pensamiento negativo o de baja vibración, porque lo tengo dentro mío, es mi naturaleza, somos todos espíritus inferiores aquí en la Tierra, es como que se abriría la puerta para los siguientes. Es como que estoy dando permiso como para que entren otros más. Ahora, si tengo un pensamiento negativo y soy una persona que estoy haciendo mi reforma íntima, tratando de seguir el Evangelio de Jesús, estudiando, voy a decir, no, esta clase de pensamiento no quiero cultivar, no es ni para mi bien ni para el bien de nadie, entrar en esta vibración. Entonces, si automáticamente lo reemplazo por un pensamiento positivo, no importa que los que traten de influenciarme negativamente, porque ya voy a haber cambiado de vibración. A final de cuentas, no importa tanto de quién es el pensamiento, depende lo que quiero. Quiero tener pensamientos positivos, cambiar para el bien, mejorarme, o todavía quedarme atado en esa negatividad. Entonces, el control sobre esos pensamientos los tengo yo siempre, porque o los cultivo o no los cultivo. Entonces, es una cuestión de práctica. La práctica es el maestro, entonces no se logra de un día para otro y al que lo prueba va a ver que los pensamientos son existentes y que es difícil tener un control sobre el pensamiento, pero con la práctica poco a poco todo se logra. Quería decir que Antonio nombró eso, ¿no? Que cómo es difícil, ¿no? Ese control de los pensamientos, cómo la insistencia de nuestros hermanos. Y yo quería referirme acá un poco al texto de Manuel, cuando nos dice que una mente que se dirige a otra mente crea imágenes para hacer notar y ser comprendida, generando un ambiente propicio. Y que es un poco lo que David nos dice, ¿no? Si nosotros estamos creando ese ambiente propicio, si no estamos elevando nuestra vibración, si estamos pensando en esos vicios que nos jalan todo el tiempo, estamos creando ese ambiente propicio, esas predisposiciones para nuestros hermanos necesitados y nos corresponde, tenemos ese libre albedrío que bien David nos hizo recordar. Entonces, tenemos que nosotros trabajar para no propiciar a nuestros obsesores esas condiciones, las predisposiciones, para no bajar nuestras defensas, porque eso facilita al obsesor de instalar esa onda mental. Y yo creo que eso es importante entender por todos nosotros de cómo funciona la obsesión, de cómo esos pensamientos, cómo el obsesor persiste para que se efectúe esa conexión con nosotros, esa sintonía mental. Ellos envían pensamientos con una repetición todo el tiempo. Entonces nosotros estamos acá bien a gusto y de repente empezamos a
a pensar, ay, no vales nada, y luego estoy haciendo cosas, no valgo nada, no es como si una voz nos hablara, sino como si fuéramos nosotros mismos, ay, no valgo nada, ay, no valgo nada, no valgo nada, y a repetición así, esa es la forma en que nuestros hermanos actúan, una repetición constante, que podríamos decir que es hasta hipnótica, ¿no? Y como nosotros estamos la mayoría del tiempo incautos, invigilantes, las asimilamos y acabamos por reflejarla. Nos dejamos dominar por las ideas intrusas. Hay una pregunta en el libro de los espíritus que Kardec explica, no es en el libro de los espíritus, en el libro de los medios, que él explica que muchas veces el obsesor cuando se acerca, él también actúa de forma exterior, ¿no? Como que él nos envuelve con su periespíritu, porque se identifica con nuestro periespíritu y que en cierta forma nos envuelve como en una tela. Y eso es lo que nos obliga muchas veces a proceder contra nuestra propia voluntad. Se produce como quien dice que una afinidad con nuestras auras. Entonces, una identificación. ¿Por qué? Porque existen los compromisos del pasado, porque nosotros todavía hay culpa, porque traemos arrepentimiento, porque carecemos de méritos morales, porque carecemos de vigilancia, y todo eso se transforma en obsesión. Entonces, inicialmente, el obsesor emite una idea, que la repite, y si nosotros la cultivamos, como nos dijo Sebastián, ahí es más fácil que se instale la obsesión. Ahora también la doctrina nos dice que no hay arrastramiento irresistible hacia el mal. Todos nosotros tenemos esa libertad de escoger, es decir, de rechazar o aceptar los pensamientos negativos intrusos que nos llevan. Lo que pasa es que generalmente pues nos dejamos dominar porque nos volvemos pasivos, lo que Manuel nos dice, ¿no? El ocio. Porque Yuri, y traemos, puede tomar, no, sí, perdón, puede tomar control total puede, de ya no, o sea, yo ya no poder estar hablando con ella, si no, no sé con quién estoy hablando. Y eso es la subyugación, es un control total de la persona. de las facultades, Sí, exactamente, sí. total. Es lo que normalmente se le conoce la posesión en el catolicismo, ¿no? Para nosotros, es la llamada subyugación. Entonces, pero hay una pregunta en el libro de los espíritus donde también Kardec, ¿no? Pregunta ¿cómo dice la pregunta? Déjeme. Él pregunta, ¿no? Si si un espíritu puede tener temporalmente el control, porque es temporal, no puede tener un control completo. El espíritu no entra en un cuerpo como se entra en una casa, sino que se identifica con el espíritu del encarnado. Entonces, pero el encarnado siempre tiene ese poder de obrar, ¿no? Siempre tiene ese poder sobre la materia que encarna. Un espíritu desencarnado no puede reemplazar lo que ya está encarnado. No sé si me explico. No puede haber una posesión completa, vamos a decirlo así. Claro que lo que pasa es que a veces nuestra voluntad es demasiado pequeña, ¿ah? Nuestras fuerzas muchas veces se hacen pequeñas porque los espíritus obsesores lo que hacen es que están todo el tiempo sobre uno, ¿no? Lo que hablaba Antonio, a veces uno como que, ay, quiere salir corriendo. La fuerza que ellos imponen sobre nosotros es tanta que nos abruman, nos debilitan y nuestra voluntad baja, ¿no? Sobre encima, la voluntad de ellos es más grande muchas veces sobre la nuestra. Entonces ahí viene lo que es la subyugación completa. Y empieza de Y, manera y sutil y con el tiempo va haciendo como que la voluntad de la persona, o sea, tienen total control sobre la voluntad de la persona, sobre su cuerpo, pero no quiere decir que la persona sale del cuerpo y se va a otro lado mientras el otro espíritu entra ahí. La persona siempre está ahí, ok, pero está bajo el control de otro espíritu. de otros, pueden ser otros Sí, varios, ¿no? sí, Porque como pueden ser que varios, sí, despierta de repente y luego pueden ser vuelve a varios. despertar diferente y, o sea, ok, Sí, ok. pueden ser varios, como por ejemplo en los casos de personalidades múltiples, pueden ser varios espíritus.
que están bajo el control. Pero para todo eso hay solución, o sea, todo con el estudio, rezo, o sea, no son casos perdidos para nada. Ay, gracias. No que hay que perder esperanza, Mirna. Usted no Gracias. conoce mucho la historia, pero todo el origen de este estudio fue porque yo me encontraba en un proceso obsesivo, en procesos obsesivos muy grandes. Yo estaba completamente, yo recibía ataques a todos los días de hermanos muy necesitados. Para nosotros no existen los demonios, no existen esas entidades destinadas para el mal. Esa es una de las razones por las cuales el espiritismo no le llama posesión, sino subyugación. Entonces podríamos decir que yo vivía esos procesos de subyugación todos los días por casi... Todos los días, o sea, otro espíritu tenía tomado control de su cuerpo varias veces por día, y eso pasó hasta que encontramos el espiritismo. Más de un año estuvo así viviendo. Entonces nosotros teníamos un conocimiento espiritual y sabíamos que era espiritual, que si la llevábamos a un hospital le iban a medicar y a diagnosticar esquizofrénica, pero con el espiritismo y con el trabajo, o sea, fue retomando el control de su vida hasta como la ve ahora, que enseña y da estudios y tomó el control total de su vida. Pero sí estuvo en procesos muy, muy difíciles, así de todo el día. Me acuerdo que una vez tuvo casi un día y medio, que otro espíritu tuvo completamente el control, era otro espíritu que hablaba, completamente el control de su cuerpo. Entonces, poco a poco, con la oración, con el estudio, pues, todo se va acomodando. ¿Pueden ser oraciones de nosotros, sus papás? ¿O Sí, tienen que también. ser ella? No, todos pueden rezar. Toda oración es buena, dirigido hacia la persona. Ok. Claro que ya va a llegar un momento dado en que ella va a poder tomar el control y va a poder hacer sus propias oraciones. Entonces, todas esas son herramientas, ¿no? Oración, reforma íntima, amor propio, autoconocimiento. El autoconocimiento es muy importante para todos nosotros que ya tenemos más tiempo estudiando y que siempre hablamos sobre eso. La voluntad, el ejercer la voluntad. Y la voluntad se fortalece con el tiempo, es un ejercicio. Chico nos dice, contra la obsesión, la terapia de la caridad. Esa es nuestra mejor terapia, la caridad. Wow. La orientación, ¿no? Es importante entender lo que pasa en estos procesos, ¿no? Cuando entro en un grupo, así entra en la corriente, o sea, no, entra en una corriente energética muy poderosa donde hay muchos espíritus benefactores que actúan, que van a empezar a trabajar sobre la persona, mismo que no se dé cuenta, que van a empezar a entrar en las casas, a hacer ese trabajo. Entonces es mucho que empieza a pasar al mismo tiempo. Lo que pasó con nosotros, ¿no? Entregándose al estudio, a la doctrina, a los cambios. Entonces, como que se pone en marcha una máquina que va poco a poco trayendo buenos resultados, dando fruto. ¿Alguien más se había levantado Pedimos, la mano? entonces, Sí, Mirna, disculpe, sí. perdón, pedimos a los espíritus que vengan, los buenos, a ayudarle. Aparte de Claro que rezar, sí. Padres Nuestros, Aves Marías, espíritus vengan y ayúdenle, fortalezcanla. Claro que sí, eso ahí es donde nos debemos de agarrar, Mirna, los espíritus superiores. Todos nosotros tenemos nuestros guías espirituales. Las familias tienen sus propios guías también, sus propios ángeles de la guardia, si así quisiera llamarlos. Y ellos siempre están ahí dispuestos, siempre están esperando que les pidamos ayuda. Entonces, sí, todos los recursos que podamos utilizar en nuestro beneficio son importantes. David. Muchas gracias. Sí, mi segunda y última participación para dar espacio. Quería comentarle a Mirna, primero agradecerte, Yuri, agradecerle a Sebastián, a César y al grupo que esté este espacio abierto. Esto permite que algunas personas que necesitan esa orientación, como el caso de la señora de Mirna, podamos, y yo también, podamos accesar a esta información que no es tan fácil de encontrar en el mundo, ¿no? O sea, las religiones están y cumplen su función, pero el espiritismo particularmente revela esa verdad, ¿no? El mundo de los espíritus y la relación que tiene con los encarnados y todo este tipo de situaciones, de síntomas, de fenomenología,
que no se explica y que da temor, pero que tenemos que conocer la verdad para ser libres. Curiosamente, los seres humanos, se dice, yo estoy ahorita estudiando psicología y estoy en un grupo de personas que tienen la característica de que son neuróticas, así se reconocen, pero me ha servido para conocer que aún en este tipo de desórdenes psicológicos y del alma, es importante la enseñanza espírita. Nada más recordar que la luz de Dios nunca falla. O sea, si entendemos que Dios es el máximo ideal, es el único y el supremo poder, realmente cualquier cosa, por muy grande que podamos ver, cualquier problema que podamos pensar que es insalvable, cualquier situación que pensemos que no somos poderosos, que no tenemos la capacidad de superar las pruebas, recordar que no tenemos una prueba mayor a nuestras capacidades, a nuestras fortalezas. Entonces, cada vez que nos pase algo, hay que decir, es una frase que yo uso mucho, yo recuerdo que la luz de Dios nunca falla y unido con Dios no hay imposibles para los que estamos buscando seguir adelante, ¿no? Entonces, rápidamente, así muy rápido, yo hice una pequeña lista de cuando estamos en una situación quizás de obsesión, de situaciones que son energías que quizás nosotros hemos creado. Por ejemplo, bien lo comentaron aquí, cuando tenemos ideas o pensamientos fijos, repetitivos, son pensamientos que no nos dejan. Entonces son pensamientos que pueden ser propios, pero también están martillados por otras entidades, pudiera ser. Tenemos deseos impetuosos, deseos o sentimientos, deseos a través del sentimiento que no nos dejan, así como pueden ser, no sé, los hábitos, tendencias, grabaciones nocivas. Tenemos normalmente desprecio hacia uno mismo, caemos en procesos de autodestrucción como el alcoholismo, la pelea, el conflicto para que nos dañen y a la vez, como tenemos esa autoestima baja, podemos caer en victimismo, como lo comentaba Karen, no somos víctimas de nadie, o sea, somos, digamos, los que cosechamos nuestra propia siembra. Entonces, la idea de la autoestima es conectado con Dios. Y lo último es la parte de que lo que podemos proyectar en los demás normalmente es lo que tenemos adentro. Cómo nos tratamos adentro es cómo tratamos a los demás. Por ejemplo, cuando odiamos, cuando queremos hacerle daño al prójimo, pero también cuando no perdonamos nuestro propio proceso, cuando nos olvidamos del amor hacia nosotros mismos, cuando uno no se perdona, no puede uno perdonar a los demás. Cuando uno no se ama, no puede uno amar a los demás. Entonces, cultivar el amor en el trato consciente con nuestro yo interior, con nuestro Padre, ese es el camino para todo. Eso es todo. Gracias. Y recordemos que todas las situaciones que pasamos, todo sufrimiento, todo dolor, tiene como propósito el despertar de la conciencia, el despertar a esa luz, a esa realidad espiritual. En nuestro caso, si no hubiéramos pasado por esas situaciones, no hubiéramos encontrado esta luz, no nos hubiéramos entregado a Jesús, no estaríamos en este camino renovador y tan maravilloso, aunque sí, a veces no es fácil, ¿no? Entonces, todo esto sirve para nuestro despertar, para nuestra mejoría. Entonces, Ayer estaba mi prima acá, que es en realidad mi tía, pero mi prima, y ella me decía, ay, pero yo a veces te veo que estás mal y yo a veces, porque pues todavía yo no puedo ir a lugares donde hay mucha gente y no tengo esa, no me hace falta tampoco, pero no tengo esa libertad, vamos a decirlo así, porque luego a veces yo digo, no, ¿para qué me voy a un centro comercial si voy a regresar completamente destrozada y súper mal? Entonces prefiero, ¿no? Evito el sufrimiento, no le corro, pero evito. Entonces ella me decía ayer, pero usted como si pudiera quitarse eso, la mediunidad y todo eso, ¿usted lo haría? Y yo le dije, no, para mí es una bendición, es una gran bendición, porque si yo no hubiera pasado por este proceso tan difícil, aún estaría cometiendo los mismos errores, tropezando con las mismas piedras, siguiendo los caminos del vicio, de la materialidad, vamos a decirlo así. Entonces yo le explicaba a ella, cuando yo voy caminando así y critico a alguien, ahí viene un hermano como que me pica. Y si yo me voy así y que luego estoy con envidias, con egoísmo, el hermano viene y me pica. Y ellos son los que me mantienen en el camino derecho. Gracias a ellos, para mí, yo les agradezco que me hacen sufrir, que me siento mal,
que muchas veces caigo en el desánimo porque soy humana y porque todavía puedo caer en esos procesos obsesivos, pero ellos son los que me han mantenido hasta ahorita en este camino. Entonces eso nos deja, yo siempre pienso, ¿no? Que Dios mismo utiliza, Él nos ama tanto que mismo utiliza el mal para el bien, porque para mí realmente es eso, ¿no? Es un mal que me trajo un bien enorme. Y bueno, David dijo, son hermanos como nosotros. Y yo creo que esa es la diferencia con el catolicismo, con otras religiones, que en otras religiones los quieren casar y los quieren como mandar al infierno. Y nosotros no, es entender que son hermanos como nosotros, que la mayoría del tiempo hacen mal porque son inconscientes y no los queremos casar, los queremos ayudar, los queremos transformar, los queremos evangelizar para que sigan ese camino al que estamos destinados, el regreso al Padre en armonía, con paz, con amor. Y David bien lo dijo, cultivar el amor. Cultivando el amor nos quita de estos procesos obsesivos y nos permite al mismo tiempo ayudar a nuestros hermanos desencarnados. Karen. Sí, me sentí muy, muy identificada con tu comentario, porque la verdad es que, digo, yo no pasé por procesos tan fuertes como tú, pero sí, la verdad, si no fuera por ti, yo siempre te lo digo, o sea, si no fuera por ti, yo no sé dónde estaría ahorita, ¿no? Porque incluso yo tomé terapia, o sea, fui con el psicólogo y todo, porque dije, o sea, a ver, yo sé que no estoy loca, pero necesito ayuda. Y y me sirvió tomar terapia un rato, pero después dije como no, es que esto va totalmente en otra dirección y a través de los estudios y a través de pues empezar a trabajar la mediumidad, a veces de verdad solo pienso que es lo mejor que me ha pasado en la vida, o sea, de verdad a veces son momentos tan fuertes, pero en ocasiones recibo regalos tan grandes que digo, es que no puedo creer que yo merezca esto, o sea, son regalos tan bonitos de verdad que solo puedo, no sé, es como mucha emoción, así es como muchísima, muchísima gratitud, porque como tú dices, esto es lo que me ha permitido como no volver a caer en la perdición, ¿sabes? O sea, nunca he sido una mala persona, pero tenía tendencias muy feas, muy negativas, que ahorita, como dices, no me dejan ni desviarme tantito. En cuanto me desvío, ya está ahí el machetazo, como no, o sea, vas mal, vas mal. Entonces, de verdad, yo todos los días le pido a Dios que no me deje volverme a perder, que me mantenga aquí y solamente que me den fuerza como para seguir en este camino, porque no sé, solo no tengo palabras para agradecer el haber llegado aquí, ¿no? Entonces, pues, gracias a ustedes y a todos por abrir este espacio. Gracias a Dios. Y vamos a seguir enfrente, gente. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a pedir perdón, disculpen. Vamos a terminar nuestro encuentro. Solamente pues todo mundo somos mediums en diferentes grados, todo mundo tenemos sensibilidades y nunca tengan miedo de hablar. Para eso diría David, gracias a Dios tenemos este espacio, que si sienten cosas que posiblemente sean no normales, que en realidad son normales, estamos aquí para ayudarnos y para apoyarnos mutuamente y vamos a seguir enfrente. Con la ayuda de nuestro querido Maestro Jesús, vamos a salir de todas las malas rachas que nos llegan por la gracia de nuestros hermanos desencarnados, ¿no? Entonces vamos a orar, gente. La música. Vamos a tomar el tiempo para agradecer. Querido Maestro Jesús, nuestro divino amigo, nuestra fuente inagotable de amor, de bondad y de misericordia.
Cuánto tenemos por agradecerte, Señor. No tenemos palabras. La vida no nos va a alcanzar para poder agradecerte todas las bendiciones que de tu mano recibimos. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad del estudio, la oportunidad de la oración, la oportunidad de tener amigos y familia con los que podemos crecer, compartir, caminar este camino que muchas veces es difícil. Esta vida que tanto dolor y sufrimiento nos trae. Te agradecemos, querido Maestro, por cada nuevo despertar, por los alimentos sobre nuestra mesa, que tenemos un techo donde vivimos seguros, por nuestros familiares y amigos, por toda la abundancia, Señor, que recibimos. Gracias. Estamos aquí, Señor, orando para que nos ayudes a entender nuestra vida, qué es lo que esperas de nosotros, cómo podemos mejorar nuestro caminar, pidiéndote tu auxilio, Señor, para poder transformar nuestra vida, para limpiar nuestros corazones, buscando esa fuerza que solo tú nos puedes dar para enfrentar nuestras luchas. Ayúdanos, Señor, que todavía en nuestros corazones hay mal, todavía cultivamos el orgullo y el egoísmo, que todavía, Señor, no hemos entendido que somos seres de luz, seres que venimos a transformarnos y a tender la mano a nuestros hermanos necesitados. Por ellos te pedimos hoy, Señor, por todos aquellos que viven en la ignorancia, haciendo mal a sus hermanos por medio de la obsesión. Te pedimos igualmente por todos aquellos que están siendo sedados. Por este mundo, Señor, que todavía no entiende el verdadero sentido de tus enseñanzas. El amar a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a entender, ayúdanos a asimilar tus enseñanzas, las enseñanzas de la doctrina espírita, que con ellos, Señor, podremos formar nuestra casa sólida, con bases sólidas. Te pedimos, Señor, por todos nuestros familiares enfermos, todos aquellos que tenemos en nuestros pensamientos en este momento. Bendícenos a todos, Señor, con tu presencia y con tu amor. Ayúdanos a estar siempre abiertos a recibir tu amor, a aceptar tu ayuda, tu guía y tu amparo. Te pedimos, Señor, que esta luz que llega de lo alto, de nuestros queridos benefactores, pueda limpiar nuestros hogares de energías negativas, de pensamientos bajos, de vibraciones bajas. Que nuestros hermanos que nos acompañan, que puedan ser encaminados a lugares mejores. Que nuestros familiares que se quedaron con nosotros después de su desencarne, que igualmente, Señor, puedan ser encaminados, que puedan continuar su camino de crecimiento. Por todos nosotros que nos quedamos aquí, Señor, que podamos perseverar en nuestra transformación, que podamos aumentar nuestra fe, podamos, querido Maestro,
dirigir nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y palabras hacia ti, hacia el amor divino, hacia la sabiduría divina. Entonces te pedimos, Señor, que nos des discernimiento, nos ayudes a escoger nuestras prioridades y que la principal sea nuestro crecimiento espiritual, la purificación de nuestra alma y de nuestros corazones. Gracias, Maestro querido. Agradecemos la presencia de nuestros benefactores, ángeles de la guarda. Te pedimos la bendición para todos ellos, para que puedan seguir guiando nuestros caminos, protegiéndonos contra el mal, ayudándonos en nuestro caminar. Bendice, Señor, a todos tus trabajadores de luz en todas las religiones y a todos aquellos que están haciendo el esfuerzo. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. Acompáñanos siempre. Encamina nuestras vidas. Ilumina nuestros caminos. Ampáranos y protégenos siempre. Gracias, Señor. Que así sea, Maestro.